¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de creer en Dios, orar y buscarlo, algo dentro de ti sigue sintiéndose inquieto? No hablo de una duda intelectual ni de una crisis momentánea. Hablo de esa sensación silenciosa de estar haciendo muchas cosas bien y aún así sentir que algo no encaja del todo. Como si tu fe existiera, pero no terminara de tocar el centro de tu vida. Muchas personas aman a Dios, pero lo aman desde la periferia. Lo respetan, lo reconocen, incluso le hablan, pero no lo han colocado en el centro real de sus decisiones. Dios está presente, sí, pero no gobierna. Está invitado a la casa, pero no tiene las llaves. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Quizás te has dicho a ti mismo que Dios es importante para ti. Tal vez horas antes de dormir, lees la palabra de vez en cuando o asistes a la iglesia con constancia. Pero permíteme hacerte una pregunta honesta y directa, una que no busca juzgarte, sino despertarte. En la forma en que eliges, en lo que priorizas, en lo que temes perder, en cómo usas tu tiempo y tu energía, ¿Dios realmente ocupa el primer lugar? La mayoría de las veces, la respuesta no llega con palabras. Llega con silencio. Porque en ese silencio entendemos algo difícil de admitir. Hemos aprendido a vivir con Dios como acompañante, no como fundamento. Como apoyo emocional, no como autoridad amorosa. Y cuando eso sucede, la plenitud que Él desea traer a nuestra vida queda limitada, no porque Dios sea distante, sino porque lo hemos colocado en un lugar que nunca aceptó ocupar. Dios no compite por atención. Él espera ser elegido. No por obligación, sino por amor. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Esa no es una promesa mágica, es un principio de orden. Cuando el orden del corazón se ajusta, la vida comienza a alinearse. He visto personas cansadas espiritualmente, hombres y mujeres sinceros, que no entendían por qué su fe se sentía tan pesada. No era falta de disciplina. No era falta de conocimiento. Era falta de centro. Habían construido su vida alrededor de metas, miedos, expectativas ajenas y habían añadido a Dios como un elemento más, en lugar de construir todo alrededor de Él. Poner a Dios primero no empieza con cambios dramáticos. No comienza con discursos ni decisiones radicales visibles. Comienza con una rendición interna. Con reconocer que no quieres que Dios bendiga tus planes, sino que quieres vivir dentro de los suyos. Que no quieres que te acompañe en tu camino, sino caminar en el suyo. Y cuando esa rendición sucede, algo profundo empieza a moverse. No porque te vuelvas más fuerte, sino porque dejas de cargar lo que nunca te correspondió llevar. Dios no te pidió que sostuvieras tu vida solo. Te pidió que confiaras. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí empieza todo. Si hoy te sientes estancado, si tu fe se siente más como una carga que como una fuente de vida, tal vez no necesitas hacer más. Tal vez necesitas reordenar. Porque cuando Dios deja de ser un concepto y se convierte en el centro, nada vuelve a ser igual. Y ese cambio, aunque silencioso, es irreversible. Cuando Dios ocupa el primer lugar, lo primero que comienza a transformarse no es tu entorno, sino tu brújula interior. Tus prioridades empiezan a moverse, no de forma brusca, sino profunda. Sigues viviendo tu vida, cumples con tus responsabilidades, enfrentas los mismos desafíos, pero algo dentro de ti empieza a reacomodarse. Como si el corazón encontrara, por fin, su punto de equilibrio. Las cosas que antes gobernaban tus decisiones comienzan a perder fuerza. La necesidad de aprobación, el miedo al fracaso, la obsesión por el control, el deseo constante de demostrar algo. No desaparecen de un día para otro, pero dejan de ocupar el trono. Algo más grande ha tomado su lugar. Y no es una idea. Es una presencia. Poner a Dios primero no significa abandonar tu trabajo, tus sueños o tus relaciones. Significa comenzar a preguntarte, con honestidad, ¿qué honra a Dios en cada situación?
Significa permitir que su sabiduría influya en tu agenda, en tu manera de hablar, en cómo respondes cuando nadie te observa. Significa entender que el tiempo ya no te pertenece por completo, que es un regalo que administras, no una herramienta que exprimes. Y es precisamente ahí donde muchos sienten el primer ajuste. El tiempo. Empiezas a darte cuenta de cuánto lo invertías en cosas que llenaban tu mente, pero dejaban vacía tu alma. El ruido constante comienza a cansarte. El silencio ya no te incomoda, te atrae. No porque sea fácil, sino porque en él reconoces una voz que has ignorado demasiado tiempo. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Cuando Dios es primero, tu relación con las personas también cambia. No porque te vuelvas distante, sino porque te vuelves más consciente. Algunas voces dejan de tener poder sobre ti. No por orgullo, sino porque ya no deseas vivir atrapado en la ansiedad, la comparación o la exigencia constante. Empiezas a valorar la paz más que la validación. Incluso la manera en que enfrentas el conflicto se transforma. Ya no reaccionas desde el ego herido, sino desde una identidad segura. No buscas ganar discusiones, buscas honrar a Dios. No te apresuras a defenderte, aprendes a escuchar. La respuesta suave calma el enojo. Esa verdad deja de ser teoría y empieza a volverse práctica. Tu definición de éxito también cambia. Sigues esforzándote, sigues dando lo mejor de ti, pero ahora el éxito no se mide solo por resultados visibles. Se mide por fidelidad, por obediencia, por coherencia interna. Ya no preguntas únicamente cuánto lograste hoy, sino si caminaste alineado con lo que Dios te mostró. Y en medio de ese cambio silencioso, llega algo inesperado. Descanso. No porque la vida se vuelva sencilla, sino porque tu alma deja de ser arrastrada en múltiples direcciones. Has elegido un centro. Y ese centro sostiene. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa declaración empieza a sentirse real. Cuando Dios es primero, también nace una humildad nueva. No una que te empequeñece, sino una que te libera. Dejas de intentar controlarlo todo. Aceptas que no necesitas tener todas las respuestas. Confías en que el Dios que te guía también provee, protege y abre caminos en el momento justo. Sigues enfrentando decisiones, desafíos y pérdidas. Pero ya no decides desde el miedo. Decides desde la fe. Porque cuando Dios deja de ser un complemento y se convierte en el fundamento, la vida deja de sentirse caótica. Empieza a tener dirección. Y ese cambio, aunque invisible para muchos, marca el inicio de una transformación que seguirá creciendo. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces deseas cosas que, cuando finalmente llegan, no traen la paz que prometían? No porque fueran malas, sino porque nunca estuvieron destinadas a ocupar el lugar más profundo de tu corazón. Cuando Dios no es primero, los deseos tienden a desordenarse. Se vuelven exigentes, ruidosos, insaciables. Pero cuando Él toma el centro, algo empieza a cambiar desde adentro. No ocurre de manera instantánea. No despiertas un día queriendo únicamente cosas espirituales. Sigues siendo humano. Sigues anhelando seguridad, amor, estabilidad, propósito. Pero poco a poco, sin forzarlo, comienzas a notar que lo que antes te dominaba ya no te gobierna. Aquello que solía atraerte pierde sabor. Lo que antes te llenaba de ansiedad empieza a cansarte. Empiezas a detenerte antes de reaccionar. A cuestionar decisiones que antes tomabas en automático. No por miedo, sino por sensibilidad. Algo dentro de ti comienza a preguntarse si eso que estás por elegir realmente nutre tu alma o solo alimenta una necesidad momentánea. Del corazón mana la vida. Y ahora tu corazón está aprendiendo a latir al ritmo de Dios. Deseas lo que Dios desea, no porque alguien te lo imponga, sino porque tu interior está siendo moldeado. Descubres que algunas conversaciones ya no te edifican. Que ciertos hábitos, aunque aceptados por todos, inquietan tu espíritu. Que hay lugares donde antes te sentías cómodo y ahora ya no.
No es condena. Es transformación. También cambia la forma en que oras. Dejas de presentarle a Dios listas interminables de peticiones para empezar a abrirle el corazón. Ya no solo le pides que cambie las circunstancias. Le pides que te cambie a ti. Crea en mí un corazón limpio. Esa oración deja de ser poesía y se convierte en necesidad. Tus talentos, tus dones, tus pasiones comienzan a verse distintos. Ya no preguntas únicamente qué te beneficia, sino cómo pueden servir. No abandonas lo que amas, lo entregas. Y al hacerlo, descubres que Dios no apaga tu esencia, la afina. Lo que antes buscaba reconocimiento ahora busca impacto. Lo que antes era ambición se convierte en propósito. Incluso tus reacciones se suavizan. Te descubres menos atraído por la crítica, menos dispuesto al juicio rápido. Empiezas a ver a las personas con más compasión. No porque ignores la verdad, sino porque ahora valoras la misericordia. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Deseas lo que Dios desea y eso te libera de la comparación constante. Ya no necesitas tener lo que otros tienen. Aprendes a confiar en el proceso que Dios está haciendo contigo. Y en lugar de sentirte atrasado, empiezas a sentirte guiado. Si hoy sientes que aún luchas con tus deseos, no te condenes. No es señal de fracaso. Es señal de crecimiento. El corazón no cambia por presión, cambia por cercanía. Y cuanto más permites que Dios sea primero, más tus deseos se alinean con los suyos. No porque pierdas algo, sino porque ganas una vida con sentido. Cuando tus deseos comienzan a alinearse con los de Dios, algo más profundo ocurre. Empiezas a ver la vida desde una perspectiva que antes no tenías. El tiempo deja de ser solo una carrera y se convierte en una historia. Una historia que no termina aquí. Cuando Dios es primero, la eternidad empieza a influir en la manera en que vives cada día. Comienzas a hacerte preguntas diferentes. Ya no solo te preguntas qué te hará sentir bien ahora, sino que tendrá valor más allá del momento. Tus palabras se vuelven más cuidadosas. No porque temas equivocarte, sino porque entiendes que lo que dices deja huella. La lengua tiene poder de vida y muerte. Y ahora lo sabes por experiencia. Perdonas más rápido. No porque el dolor sea menor, sino porque entiendes el costo de cargar rencor. Sabes que nada temporal vale más que un corazón libre. Aprendes a soltar ofensas no porque otros lo merezcan, sino porque tú deseas vivir liviano. La eternidad te enseña que algunas batallas no valen la pena. Empiezas a valorar más a las personas que las cosas. Las conversaciones profundas más que los logros visibles. Los momentos simples más que el aplauso. Ya no necesitas que todos vean tu esfuerzo. Descubres que Dios ve lo que otros ignoran. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La vida deja de sentirse como una competencia. No necesitas llegar primero. Necesitas llegar fiel. Empiezas a sembrar sin exigir cosechas inmediatas. A amar sin garantías. A servir sin reconocimiento. Porque sabes que esta vida no es el destino final. Es el terreno donde se planta lo eterno. Incluso el sufrimiento comienza a verse distinto. No como castigo, sino como formación. No como abandono, sino como proceso. No preguntas solamente por qué sucede, sino que está produciendo en ti. Las pruebas producen perseverancia. Esa verdad empieza a tomar forma en tu historia. La eternidad también suaviza tu relación con el control. Entiendes que no eres el autor, sino parte de algo mayor. Y eso no te empequeñece, te libera. Ya no necesitas cargar el peso del resultado final. Confías en que lo que hoy parece invisible está siendo tejido con propósito. Vives con más esperanza. No una esperanza ingenua, sino firme. Sabes que nada bueno se pierde. Que cada acto de amor, cada decisión fiel, cada oración silenciosa tiene valor eterno. Aunque nadie lo aplauda. Aunque nadie lo note.
Cuando Dios es primero, dejas de vivir solo para el ahora. No te desconectas del presente, lo habitas con más intención. Caminas más despacio. Escuchas más. Amas mejor. Porque sabes que esta vida es parte de algo mucho más grande. Y al vivir así, descubres algo hermoso. El miedo al futuro disminuye. El paso del tiempo ya no te asusta. Porque tu esperanza no está anclada en lo que se acaba, sino en lo que permanece. Yo estaré contigo todos los días. Esa promesa empieza a sostenerte. Esto es lo que sucede cuando Dios ocupa el centro. Tu mirada se eleva. Tu corazón se ensancha. Y tu vida comienza a alinearse con verdades que no pasan. Y ese cambio, aunque silencioso, transforma todo lo que toca. ¿Te ha pasado que oras, haces lo correcto, confías, y aún así nada parece moverse? Como si el cielo estuviera en silencio justo cuando más claridad necesitas. Cuando Dios se convierte en el primero en tu vida, no solo cambian tus deseos y tu visión. Cambia tu relación con el tiempo. Aprendes algo que al principio incomoda, pero luego libera. Dios no corre. Y nunca llega tarde. Al inicio, esta verdad puede frustrar. Quisiéramos respuestas rápidas, puertas abiertas inmediatas, soluciones claras. Pero cuando caminas con Dios como centro, empiezas a entender que Él no trabaja bajo presión. Trabaja con propósito. Y muchas veces, el tiempo que parece vacío está lleno de formación. Todo tiene su tiempo señalado. Esa verdad deja de ser un consuelo lejano y se vuelve una ancla. Aprendes que la espera no es castigo. Es preparación. Que el retraso no significa rechazo. Significa cuidado. Dios no solo está interesado en darte lo que pides, está interesado en quien te conviertes mientras esperas. Y eso cambia la manera en que miras las temporadas lentas de tu vida. Comienzas a notar que ya no te desesperas como antes. Que no comparas tu proceso con el de otros con la misma ansiedad. Entiendes que cada persona camina a un ritmo distinto porque cada corazón está siendo trabajado de manera única. Dejas de preguntar por qué no ahora y empiezas a orar hazme listo. Incluso tus oraciones se suavizan. Ya no exiges. Confías. Ya no marcas fechas. Descansas. Le dices a Dios que haga su obra completa, aunque tome más tiempo del que esperabas. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Y descubres que esperar con Dios no te debilita. Te fortalece. Aprendes que apresurarte puede arruinar incluso lo que es bueno. Que tomar algo antes de tiempo puede convertirse en una carga. Por eso, cuando Dios es primero, acepta su ritmo. No porque sea fácil, sino porque has visto lo que ocurre cuando te adelantas sin Él. También te vuelves más paciente con los demás. Dejas de exigir cambios inmediatos. Comprendes que el mismo Dios que tiene paciencia contigo está obrando en otros. Aprendes a amar procesos, no solo resultados. A acompañar, no a empujar. A confiar en que Dios sabe cuánto tarda una semilla en germinar. La espera empieza a transformarte por dentro. Lo que antes te producía ansiedad ahora te produce oración. Lo que antes te hacía dudar ahora te invita a confiar. Empiezas a ver que Dios no está ausente en el silencio. Está hablando de una forma más profunda. No al oído, sino al carácter. Cuando Dios es primero, el tiempo deja de ser enemigo. Se convierte en aliado. Aprendes a vivir sin prisa, pero con propósito. Sin presión, pero con dirección. Y aunque no siempre entiendes lo que Dios está haciendo, aprendes a confiar en quien Él es. Y un día, cuando mires atrás, verás que aquello que tanto te desesperaba necesitaba ese tiempo exacto. Que la demora fue protección. Que el silencio fue cuidado. Y que Dios nunca estuvo lejos. Estaba trabajando con un amor más paciente del que imaginabas. Cuando aprendes a confiar en el tiempo de Dios, algo más comienza a manifestarse en tu vida. No como un esfuerzo consciente, sino como una consecuencia natural.
Empiezas a llevar una paz que no depende de que todo esté resuelto. Una paz que se mantiene incluso cuando las respuestas aún no llegan. Las personas lo notan. No siempre saben explicarlo, pero lo sienten. Tu manera de reaccionar cambia. Ya no respondes desde la urgencia. No te dejas arrastrar tan fácilmente por el caos. Hay una calma nueva en tu forma de estar. No una calma superficial, sino una firmeza interior. La paz que yo doy no es como la que da el mundo. Esa paz no significa que no sientas dolor. Significa que el dolor ya no gobierna tus decisiones. Cuando otros entran en pánico, tú respiras. Cuando otros se desesperan, tú oras. No porque seas más fuerte, sino porque estás sostenido. Has aprendido a permanecer conectado a la fuente. Te vuelves un refugio para otros, aunque no lo busques. Las personas comienzan a confiarte sus cargas. No porque tengas todas las respuestas, sino porque tu presencia no juzga ni acelera. Acompaña. Escucha. Sostiene. Hay algo en ti que transmite descanso. Y ese algo no viene de ti. Tu manera de hablar cambia. Hablas menos para impresionar y más para edificar. Sabes cuándo guardar silencio y cuándo ofrecer una palabra suave. Ya no necesitas ganar conversaciones. Prefieres sembrar paz. Bienaventurados los que procuran la paz. Empiezas a llevar esa paz a lugares donde antes solo había tensión. En el trabajo. En la familia. En relaciones difíciles. No entras imponiendo verdades. Entras con presencia. Y esa presencia abre puertas que los argumentos nunca pudieron abrir. Incluso cuando te equivocas, reaccionas distinto. No te destruyes. Aprendes. Te levantas. Confías en la gracia. Sabes que Dios no te está evaluando por perfección, sino por rendición. Y esa seguridad te permite vivir sin miedo constante a fallar. Con el tiempo, descubres que la paz no es algo que se persigue. Es algo que se cultiva permaneciendo en Dios. Como un fruto que crece de manera natural cuando la raíz es profunda. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. No siempre tendrás palabras sabias. No siempre sabrás qué hacer. Pero tendrás una presencia que apunta a Dios. Y eso es más poderoso de lo que imaginas. Porque en un mundo cansado, acelerado y herido, una vida en paz se convierte en testimonio. Eso es lo que ocurre cuando Dios es primero. No solo encuentras paz. Te conviertes en un canal de ella. Y sin darte cuenta, empiezas a reflejar el carácter de Cristo. No con discursos, sino con una vida rendida. Y esa luz, aunque suave, no puede ocultarse. ¿Has notado cómo reaccionas cuando la presión aumenta y nada sale como esperabas? Es en esos momentos donde se revela quién ocupa el centro real de tu vida. Cuando Dios es primero, no desaparecen las tormentas, pero cambia la forma en que permaneces dentro de ellas. Ya no te defines por lo que ocurre, sino por a quién perteneces. Empiezas a responder desde una identidad firme. No necesitas demostrar tu valor ni defender tu lugar todo el tiempo. Sabes quién eres y en quién confías. Esa certeza no nace del orgullo, nace de la rendición. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa verdad empieza a sostenerte cuando sientes que no puedes más. En los días difíciles, descubres que no estás solo contigo mismo. Dios no observa desde lejos. Camina contigo. Te guía incluso cuando no entiendes el camino. Y aunque el miedo intenta hacerse presente, ya no gobierna. Aprendes a llevarlo a Dios antes de dejar que tome decisiones por ti. Tu manera de enfrentar la incertidumbre se transforma. Antes necesitabas garantías. Ahora confías. No porque ignores los riesgos, sino porque sabes que tu vida está en manos seguras. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Esa invitación deja de ser teoría y se vuelve práctica diaria. También empiezas a aceptar tus límites sin vergüenza.
Comprendes que no tienes que hacerlo todo ni saberlo todo. Descansas en que Dios sigue siendo Dios incluso cuando tú no tienes control. Y ese descanso te permite ser más humano, más compasivo contigo mismo y con los demás. En medio de la fragilidad, algo inesperado ocurre. Tu fe se vuelve más auténtica. Ya no se basa en resultados, sino en relación. No adoras solo cuando todo va bien. Aprendes a adorar en medio de la duda, del cansancio, del proceso. Aunque camine por valle oscuro, no temeré. Esa fe vivida en lo cotidiano tiene un impacto silencioso. No necesitas anunciarla. Se nota. Se percibe en tu forma de tratar a otros, en tu manera de escuchar, en tu capacidad de permanecer firme sin endurecerte. Te vuelves alguien confiable, no porque seas perfecto, sino porque eres verdadero. Cuando Dios es primero, incluso tus caídas cambian. Ya no te alejan de Él, te acercan. No corres a esconderte. Corres a descansar. Sabes que la gracia no se agota contigo. Que el amor de Dios no se mide por tu desempeño, sino por su fidelidad. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir con una libertad nueva. La libertad de no tener que sostenerlo todo. La libertad de confiar incluso cuando no ves. La libertad de caminar sabiendo que cada paso está acompañado. Esa es la fe que nace cuando Dios ocupa el centro. Una fe que no grita, pero permanece. Cuando esa fe se vuelve parte de tu forma de vivir, algo más empieza a suceder. Tu vida comienza a hablar incluso cuando tú no dices nada. No porque intentes dar un ejemplo, sino porque la presencia de Dios en ti empieza a reflejarse de manera natural. La paz que llevas se vuelve visible. La esperanza que te sostiene se vuelve contagiosa. Las personas comienzan a acercarse. Algunas buscando consejo. Otras buscando descanso. Otras simplemente buscando estar cerca. No siempre sabrán por qué, pero algo en tu manera de estar les recuerda que Dios sigue obrando. No vienes con respuestas rápidas. Vienes con escucha. Con paciencia. Con una calma que no juzga. Aprendes que no necesitas corregir a todos ni tener siempre la última palabra. Descubres el poder de acompañar. De orar en silencio. De estar presente. Sean prontos para escuchar, lentos para hablar. Esa sabiduría empieza a guiar tus relaciones. Incluso en ambientes tensos, tu reacción cambia el clima. No porque ignores la verdad, sino porque la expresas con amor. No alimentas el conflicto. Buscas la reconciliación. No por debilidad, sino por convicción. Sabes que la paz no es ausencia de verdad, es presencia de Dios. Empiezas a entender que tu vida es un canal, no una fuente. Y eso te libera del peso de salvar a otros. Sabes que no te corresponde cambiar corazones. Te corresponde amar fielmente. El resto es obra de Dios. Con el tiempo, notas que ya no te defines por lo que otros esperan de ti. Te defines por lo que Dios ha dicho sobre ti. Y esa seguridad te permite amar sin condiciones, servir sin agotarte, dar sin perderte. El Señor te bendiga y te guarde. Esa bendición empieza a sentirse viva. Incluso cuando enfrentas rechazo o incomprensión, no te quiebras como antes. Te duele, sí. Pero no te destruye. Sabes que tu valor no está en la aprobación humana. Está en ser hijo, hija, amado. Y esa verdad te sostiene. Empiezas a ver tu vida como un lugar donde Dios quiere habitar. No solo en momentos sagrados, sino en lo cotidiano. En el trabajo. En la casa. En conversaciones simples. En decisiones pequeñas. Todo se vuelve terreno santo cuando Dios es primero. Y así, sin buscar protagonismo, te conviertes en testimonio. No por lo que dices, sino por lo que reflejas. Porque en un mundo lleno de ruido, la paz se nota. En un mundo herido, la mansedumbre resalta. En un mundo cansado, una vida rendida se convierte en señal.
Esto es lo que sucede cuando Dios ocupa el centro. Tu fe deja de ser privada y se vuelve visible. No para gloria personal, sino para que otros encuentren descanso en el mismo Dios que te sostiene. Y esa obra, silenciosa pero profunda, sigue creciendo más allá de lo que imaginas. ¿Te das cuenta de cómo una vida cambia cuando deja de girar alrededor del esfuerzo propio y empieza a girar alrededor de Dios? No ocurre de golpe. No siempre se nota desde afuera. Pero por dentro, algo se ordena. Algo descansa. Algo encuentra su lugar. Poner a Dios primero no es una meta que se alcanza. Es una decisión que se renueva cada día. Empiezas a verte distinto. Ya no te defines por tus errores pasados ni por lo que otros esperan de ti. Comienzas a creer que tu valor no está en lo que produces, sino en quien te creó. Antes de formarte en el vientre, ya te conocía. Esa verdad deja de ser un versículo bonito y se convierte en fundamento. También empiezas a ver tu historia con otros ojos. Lo que antes solo parecía pérdida empieza a mostrar propósito. Las heridas no desaparecen, pero ya no te gobiernan. Dios no desperdicia nada. Ni el dolor. Ni la espera. Ni los silencios. Todo empieza a tener sentido cuando Él está en el centro. Tu relación con los demás se suaviza. Dejas de mirar a las personas como obstáculos o amenazas. Empiezas a verlas como almas en proceso, igual que tú. Amas con más paciencia. Perdona con más rapidez. No porque todo sea fácil, sino porque ahora sabes que la gracia que necesitas también es la gracia que otros necesitan. Incluso la manera en que enfrentas el sufrimiento cambia. Ya no preguntas solamente cómo salir de ahí. Preguntas qué está formando Dios en ti. Descubres que hay lugares oscuros donde la fe se profundiza más que en los días claros. Bástate mi gracia. Esa promesa se vuelve refugio. Vivir con Dios primero te libera del peso de demostrar. Ya no necesitas tener todas las respuestas. No necesitas controlar cada resultado. Descansas en que tu vida está sostenida por manos fieles. Y esa confianza te permite vivir con una libertad que antes no conocías. Empiezas a vivir con una entrega más sencilla. Con una obediencia más genuina. No porque tengas todo claro, sino porque confías en quien te guía. Aprendes a caminar aun cuando no ves todo el camino. Lámpara es tu palabra a mis pies. Y paso a paso, esa luz basta. Este es el tipo de vida que da fruto en toda temporada. No siempre visible. No siempre rápido. Pero real. Una vida que no busca brillar por sí misma, sino reflejar la luz de Cristo. Una vida que apunta hacia algo más grande que el ahora. Y quizás hoy, al escuchar esto, sientes un llamado suave pero firme. No a hacer más cosas, sino a reordenar. A volver al centro. A decir con honestidad, Dios, quiero que tú guíes. No solo cuando me conviene, sino siempre. Porque sabes que cuando Él es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Este es el momento donde todo se une. No como un final, sino como una invitación. Porque poner a Dios primero no es algo que se logra una vez y se archiva. Es una relación viva. Una entrega diaria. A veces firme. A veces temblorosa. Pero siempre sostenida por su fidelidad. Tal vez has caminado con Dios por años. O tal vez estás volviendo después de un tiempo lejos. Donde sea que estés, esta verdad permanece. Nunca es tarde para reordenar el corazón. Nunca es tarde para elegir un primer lugar distinto. Dios no te pide perfección. Te pide disponibilidad. Aquí estoy, envíame a mí. Esa respuesta puede empezar hoy. Cuando decides vivir así, empiezas a notar cómo tu vida se convierte en testimonio. No porque todo salga bien, sino porque aun cuando no sale, sigues confiando. Tu fe deja de ser solo algo que crees y se convierte en algo que vives. En cómo hablas. En cómo esperas. En cómo amas.
en cómo permaneces. Empiezas a caminar con más ligereza. Ya no cargas el peso de agradar a todos. Ya no vives persiguiendo aprobación. Descubres la paz de saber que Dios está contigo. Que Él va delante. Que no te abandona en el proceso. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Esa promesa te acompaña. Y ahora, si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con alguien que necesita dirección. Con alguien que ha estado pidiendo una señal. Con alguien que necesita recordar que Dios sigue hablando, que sigue guiando, que sigue llamando corazones a casa. Al hacerlo, te conviertes en instrumento de su voz. En luz para otros que buscan claridad. No es solo compartir un mensaje. Es extender esperanza. Es permitir que la palabra llegue a lugares donde tú quizás no puedas ir, pero donde su espíritu sí puede alcanzar. Y si este mensaje despertó algo dentro de ti, quédate cerca. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video. Porque cuando lo haces, ayudas a que la verdad siga llegando a corazones cansados, a vidas que necesitan dirección, a personas que aún no saben que Dios es lo que han estado buscando. No estás solo presionando un botón. Estás sembrando esperanza. Estás participando en algo eterno. Estás siendo parte de una historia más grande que tú. Quédate. Escucha. Crece. Porque cuando decides poner a Dios primero, no solo cambia tu vida. Te conviertes en parte de lo que Él está haciendo en la vida de otros. Y eso no termina aquí. Apenas comienza.